Buenos días, saludos, soy Mauricio Chotocruz. Hoy estoy fuera de la oficina de Conexis, pero aquí acompañándolos en el webinar. Bienvenidos a todos y todas. Hoy tenemos una charla que esperamos que sea de gran utilidad para ustedes, donde vamos a revisar con nuestro especialista la aplicación correcta de nuevos lineamientos de la Contraloría General de la República relacionados con errores que se cometen en las propuestas económicas. Estimamos una hora, como siempre, sus preguntas son bienvenidas y ya en el botón de chat y ya conocen que quedan a discreción de la expositora que hará su mejor esfuerzo de atenderlas a cabalidad. Nos acompaña hoy Ana Marcela Palma. Ella es, bueno, asesora de clientes de suscriptores en Costa Rica, de suscriptores de Conexis y experta, ¿verdad? En contrataciones públicas reconocida, asesora e instructora de tanto del lado del sector público como del lado del sector privado. Entonces, para los que están conociendo Conexis, si es que todavía no conocen de nosotros, estamos en 4 países, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Nuestro sitio web se llama licitaygana.com, ahí pueden encontrar información de los servicios que nosotros ofrecemos. Ahora estamos muy metidos, digamos, o trabajando muy fuerte en temas de inteligencia artificial y cómo puede ayudarle a nuestros suscriptores a ahorrar tiempo y a ver más oportunidades y entender mejor el mercado de las contrataciones públicas y demás. Y para eso tengo un ejemplito muy breve que espero que les sea de interés, que es o sea, las búsquedas típicas cuando uno anda analizando compras vigentes, uno eh, pone un código, pone un producto y empieza a buscar, ¿verdad? Y va viendo resultados y empieza a entrar a procesos y va viendo a ver cómo que hay. Con la inteligencia artificial, nosotros ya en Conexis estamos, digamos, presentando formas diferentes de hacer lo mismo, tal vez más eficientes. Y aquí tengo un ejemplo. Digamos, aquí, en este ejemplo, yo nada más le digo de este lado de la pantalla, es un diálogo, ¿verdad? Yo le digo, me dice, ¿de cuál producto o comprador deseas consultar compras vigentes? Entonces yo le contesto, dame lo que hay de computadoras. Entonces la IA me dice, producto seleccionado computadoras, ¿deseas agregar alguno de estos términos relacionados? Entonces aquí sale portátil, equipo de cómputo, laptop, desktop, o sea, para ampliar la búsqueda, hacerla más interesante. Entonces yo nada más le pongo selecciono esos 3, que son equipo de cómputo, laptop y desktop, también para que la ponga. Me pregunta que si me quiero enfocar en un sector específico de todo el marco de compras públicas o buscar en todo. Le digo que se enfoque en procesos relacionados con tecnologías de información y comunicación. Y me verifica y me muestra de una vez los resultados. Cuando me muestra los resultados, me los muestra de este lado izquierdo de la pantalla. Y para que vean qué interesante, aquí me pone todos los procesos de compra que encontró y me dice en cada uno que hay de interés, ¿verdad? Aquí me dice, este proceso con este número contiene laptop, contiene desktop en este contexto. Este otro es para compra de equipo, contiene computadora, equipo de cómputo, laptop, ¿verdad? Y aquí me sale la computadora workstation, computadora de tipo laptop, ¿verdad? Y demás. Entonces, solo este extracto hasta ahí es una enorme ayuda porque encuentra todo lo que hay donde quiera que está. Si está dentro de las especificaciones, si está dentro de las líneas, todo lo encuentra de una forma muy eficaz. Pero además me muestra un resumen, que lo hace un poquito más grande para que lo puedan ver. Me hace primero un resumen gerencial, resumiéndome lo que hay, cómo se distribuyen esos procesos de compra relacionados con computadora, por compradores, que hay insight. Digamos, aquí me dice el Instituto Costarricense de Electricidad concentra el 94% del monto total, con apenas el 7.5% de los procesos, ¿verdad? Y esos son procedimientos especiales que tienen
ese monto, era 138 millones, 138.000 millones. Y aquí me describe y me da los links para yo poder analizarlos con calma. Entonces me va guiando, me da insights estratégicos y demás. Y yo le puedo preguntar lo que quiera. ¿Cuáles son los tipos de computadoras más solicitados? ¿Verdad? Que esos, o sea, con una lista de resultados, esos son preguntas que son difíciles de contestar. Y aquí me va mostrando ejemplos de especificaciones, procesador de tal, con tales especificaciones de disco duro y no sé qué, workstations y demás. Y yo le puedo preguntar más. Se solicitan equipos en alquiler y entonces aquí me va mostrando los procesos en que se solicita equipo de alquiler. Esto me ahorra a mi tiempo de revisión, ¿verdad? Y voy muchísimo más rápido, puedo hacer muchísimo más cosas. Los procesos de adquisición de equipo de cómputo, dame el monto de la línea clave, las fechas de vencimiento y el estado. Yo le puedo preguntar, como dicen, lo que yo necesite. Aquí me dice que está en recepción de ofertas. Todos esos están en recepción de ofertas. Muchas veces salen objetados y demás. Y entonces, aquí le pido un detalle más. Añade el detalle de la línea, por favor. Entonces aquí me pone qué es lo que se está comprando específicamente, el presupuesto, la línea y el estado en que está mostrando en que está, ¿verdad? El proceso de compra en sí. Entonces esto es como conversar en WhatsApp, ¿verdad? Que uno tiene una conversación, pero estoy hablando de los procesos de compras públicas vigentes y me da toda la información que yo necesite y eso me puede ayudar a darme cuenta de algo que de otra forma tal vez no me hubiera dado cuenta y marcar una diferencia en mi gestión de ventas a gobierno. Bueno, este específicamente ya está a disposición de nuestros clientes en Conexis para que le saquen provecho. Bueno, adelante, por favor, Ana Marcela, bienvenida y iniciamos. Muchas gracias, don Mauricio. Muy buenos días. Un gusto compartir con usted y con todos nuestros suscriptores de Conexis y también nuestros invitados quienes nos acompañan para la charla de hoy que tiene que ver, como decía don Mauricio, con un elemento muy importante de la oferta que es, vamos a ver, el precio. Y en particular, usted me indica, don Mauricio, y ya se puede ver. Sí, ahí está, ya lista, perfecto, gracias. Perfecto, muchas gracias. En particular, hoy vamos a hablar del tema de los imprevistos, que es uno de los componentes del precio. Y aquí, pues, es importante porque vamos a tocar, vamos a compartir con ustedes la información muy reciente de criterios que tienen alrededor de un mes emitidos por la Contraloría, en donde vemos cambios con respecto a la interpretación que en algunos casos previos, en años anteriores, ha tenido con respecto al tema de imprevistos dentro de la oferta, siendo de la oferta económica, ¿verdad? Siendo este un tema de precio, pues por supuesto que es muy importante conocer estos cambios de criterio. Vamos a ver que en particular va a tocar lo que son los contratos de servicios y los contratos de obra pública, pero que también podría impactar en el caso de los contratos de bienes y suministros, con lo cual es de interés para todos. También es de interés la charla, por eso quisimos compartir el tema, tanto para quienes están en el sector privado, por supuesto, construyendo sus ofertas y que tienen que saber a qué riesgos se enfrentan si no aplicamos correctamente la normativa, primeramente la normativa, pero también hoy vamos a ver que esta charla es de mucho interés para las propias administraciones contratantes, porque hoy lo que vamos a comentar pues deriva de una decisión de la propia administración incluida en el pliego que termina impactando todo el procedimiento de contratación y ya vienen varias resoluciones de la Contraloría en esta línea. Si no me equivoco, yo aquí menciono dos, pero hay otra más todavía y puede que hayan más, por supuesto, ¿verdad? Es una dinámica constante de emisión de criterios que ellos tienen, pero estos nos sirven de base para
entender ese cambio de postura en el tema de los imprevistos que conforman o que son componente de la oferta económica. Estamos hablando entonces del tema precio, ¿verdad? Que sabemos que es un elemento esencial de las ofertas, cuya regulación está básicamente en el artículo 41 y ahí siguientes, 42. Hay otras normas relacionadas de la Ley General de Contratación Pública con el tema precio. La fundamental, digamos, es el artículo 41 en cuanto a el elemento como tal, ¿verdad? Y es una norma que nos dice que el precio debe ser cierto y definitivo. Es parte de los elementos que se consideran a la hora de evaluar las ofertas en este aspecto. La admisibilidad, el estudio de la admisibilidad, es decir, el determinar si una oferta es elegible o no, involucra también el análisis del precio. Y la ley, como hemos comentado en otras charlas, y la Ley General de Contratación Pública es bastante clara ahora en su articulado en cuanto a la obligación que tienen las administraciones contratantes de llevar a cabo el estudio de razonabilidad de precio. Es obligatorio y se hace obviamente antes de aplicar el sistema de evaluación a las ofertas. Recordemos que normalmente el precio, ¿dónde está? Lo vemos en el sistema de evaluación, pero resulta que no, las administraciones no pueden irse directo a contratar el precio más barato, porque inclusive ahora tenemos el principio del valor por el dinero, que claramente dice que la administración debe sopesar elementos de calidad, elementos de precio y que no necesariamente debe irse a elegir la oferta más barata, ¿verdad? Pero además de eso, y esto ha sido siempre así en en la normativa anterior, en el régimen de la Ley de Contratación Administrativa, como ahora también, el análisis de razonabilidad de precio, eso sí, ahora es mucho más categórica la ley en su obligatoriedad, sí que forma parte del estudio de admisibilidad de las ofertas, porque la administración debe descartar antes de pasar a aplicar el sistema de evaluación si si las ofertas tienen algún precio inaceptable, alguna condición de precio inaceptable, que sabemos que son las de precio ruinoso, precio excesivo, precio que excede la disponibilidad presupuestaria o el precio fijado en condiciones de competencia desleal. Entonces, la administración, antes de llegar al sistema de evaluación, va a analizar el precio y esa razonabilidad. Para ello, dentro de todos los elementos que la administración debe utilizar, pues el legislador también plantea, el artículo 42, que los oferentes deben presentar un desglose del precio en cuanto a su estructura propiamente. El desglose del precio en el régimen anterior de la Ley de Contratación Administrativa, eso estaba regulado en el artículo 26 del reglamento. Y cuando hablábamos del desglose del precio, siempre estamos asociando, siempre hablábamos de dos elementos, el presupuesto detallado y la estructura del precio, o al revés, la estructura del precio, porque va primero la estructura y luego el presupuesto detallado. Hoy día, como vamos a ver ahora, y lo hemos dicho en otras charlas, cuando tenemos que presentar oferta, lo que tenemos que presentar los oferentes es la estructura. Ese desglose se basa en la estructura propiamente del precio. Y esto se exige de manera obligatoria, es parte de lo que hoy vamos a comentar, en las contrataciones de obras y de servicios. Ven que aquí hay un asterisco. ¿Por qué? Porque la norma, el artículo 42, también dice que el artículo 102, que podría pedirse la estructura en otro tipo de contratos, como bien puede ser el contrato de suministros, en cuyo caso, pues eso ya es por decisión de la administración y lógicamente ahí los oferentes deberán aplicar esa cláusula y presentar la estructura. Bueno, justamente por la importancia que tiene el precio y esta obligatoriedad del análisis de razonabilidad, que ya sabemos que es obligatorio, que es aplicable a las ofertas que sean técnicas y jurídicamente elegibles, ¿verdad? Forma parte, como decíamos, de todo ese conjunto de elementos que hay que analizar en la fase de admisibilidad de las ofertas. La razonabilidad de precios, sabemos y lo hemos comentado en otras charlas, su base deriva del estudio de mercado, por eso también es muy importante cómo hacen las administraciones los estudios de mercado, qué tan exhaustivas son sus investigaciones de mercado en cuanto a todos los elementos, incluyendo
y esto es algo en lo que a veces no se le pone mucha importancia, no se le da mucha importancia, la administración debería indagar cómo cómo podrían estar compuestos los precios en términos de los costos, de si hay subcontratos, qué cuestiones pueden afectar de manera porque eso incide en la forma en la que ella puede plantear la propia administración el formato de estructura de precio que debe incluir desde el pliego de condiciones. Pero bueno, volviendo al estudio de razonabilidad del precio, la base la da el propio estudio de mercado, no el estudio de razonabilidad, ese vendrá después. Mira, el estudio de mercado que se hace de previo incluso a la redacción del pliego, ¿verdad? Y del que derivan las famosas bandas o rangos de tolerancia contemplados en el artículo 44 del reglamento y que van a ser como los parámetros objetivos a partir de los cuales la administración va a analizar si las ofertas tienen un precio aceptable o no, ¿verdad? Porque tiene la obligación la entidad contratante de descartar aquellas ofertas que mantengan o que presenten un precio inaceptable en los términos que ya comentamos. La composición del precio, y este también fue un tema que abordamos en una charla sobre la razonabilidad, pues se analiza conforme a esas bandas, conforme también a unos lineamientos que ha dado la Contraloría y que explicamos ampliamente en esa charla en particular. Y también, pues lógicamente, a nivel de oferta, la administración va a ver la composición del precio de la oferta, pero ahora basado únicamente en el elemento estructura del precio. Como les decía, el desglose del precio, que es un concepto más amplio, normalmente ha estado referido a dos instrumentos, la estructura y el presupuesto detallado. Pero ¿qué pasa con la nueva legislación, con la Ley General de Contratación Pública? Ese segundo instrumento, el presupuesto detallado, ya se pide solo al adjudicatario. Y hay en este caso muchísimos precedentes de la Contraloría donde se pronuncia al respecto y donde inclusive en muchos casos vía objeción al pliego obliga a las instituciones a modificar cuando la institución quiere ir un poco más allá y quiere pedir el presupuesto detallado a los oferentes. No, ahora la normativa dice en ofertas solo se puede pedir la estructura y el presupuesto detallado ya vendrá para el adjudicatario. Sin embargo, ambos instrumentos, y de ahí la importancia y el por qué, todo esto para llegar al tema de los imprevistos, de ahí la importancia, puesto que son necesarios también estos dos instrumentos para el análisis, la resolución de gestiones de reajuste o revisión de precio, como de hecho lo hemos comentado en el último taller que tuvimos, ¿verdad? Ahora, veamos algunas diferencias entre estos dos instrumentos que vengo señalando, la estructura del precio y el presupuesto detallado. La estructura es ese detalle o desglose de componentes del precio que se debe presentar en oferta, tanto en valores absolutos como en valores porcentuales, ¿verdad? Nos dice el artículo 102 del reglamento que se presenta en contratos de obra pública y de servicios de manera obligatoria. Ya esa es una disposición de la ley y del reglamento. Es decir, que ahí no es la administración la que decide, no es la administración en un contrato de servicios que pueda decir, y es parte de lo que hoy quiero que ustedes se lleven, que lo tengan muy presente en una contratación de servicios, la regla por principio va a ser que la estructura del precio hay que pedirla y es obligatoria. Y por lo que sea, si lo vemos del otro lado, del lado de los oferentes, si estamos revisando un pliego de condiciones y ese pliego a la hora de pedirnos no pide la estructura de precio, ahí ya hay un error. Y hoy vamos a ver la importancia de tener esto claro y saber actuar oportunamente, ¿verdad? Ahí ya hay un error y como mínimo tendríamos que pedirle aclaración a la entidad contratante antes de presentar oferta o si ya, y eventualmente una objeción. Y si ya se nos hizo tarde, mi consejo sería, y luego les explico por qué, aunque vamos a ver que eso no puede que no sea suficiente, presentaría la oferta con la estructura de precio conforme a lo que dice el reglamento. Ahora, en caso de otros contratos, como hemos dicho, suministros, por ejemplo, queda a criterio de la propia administración, que así lo tendría que señalar
en el pliego de condiciones. Otro detalle muy importante, y sobre esto hemos hecho mucho énfasis en el taller sobre el reajuste de precios, por la importancia que esto tiene, es que es la administración la que tiene la responsabilidad de establecer el formato de presentación de la estructura del precio en el pliego. No es un formato libre, no es que cada oferente presenta el formato que quiere, se puede adaptar, vamos a ver, pero el formato en principio lo da la administración. Por eso decíamos, el estudio de mercado debe ser tan exhaustivo que la administración pueda identificar cuáles son los posibles elementos que puedan afectar la composición del precio. Y todo está unido. Por ejemplo, el tema de subcontratos, podría haber subcontratos reflejados como costos indirectos o costos directos, por ejemplo. Y eso podría llevar a cosas como que la administración determine que hay una oferta de subcontratistas muy reducida y entonces todo aquel tema de si autorizar más subcontratistas o no. O sea que el estudio de mercado tiene que ser bastante robusto y bastante y con un alcance bien amplio, ¿verdad? Bueno, y lo otro que es muy importante es que el reglamento, el 102 del reglamento, el artículo 102, ya determina la composición mínima, la estructura mínima que debe tener, valga la redundancia, la estructura del precio. O sea, los componentes mínimos que deben aparecer reflejados en la estructura. O sea, a pesar de que le dice el reglamento, administración, usted del formato en el pliego, ya la propia norma le dice, esa estructura debe incluir el detalle de al menos los siguientes componentes: costos directos, costos indirectos, utilidad y los imprevistos. Y ahí nos sale ya el concepto de la charla que hoy tenemos, ¿verdad? Que ustedes dirán tantas vueltas que da Ana Marcela, pero es porque todo está ligado. Y entonces en oferta nos tenemos que preocupar de esto, particularmente si estamos hablando de contratos de obra pública y de servicios, y con independencia de si la administración ha hecho bien la tarea o no. ¿Qué quiero decir con esto? Si la administración puso el formato o no lo puso, y además si lo puso bien o lo puso mal, porque hay administraciones que todavía siguen repitiendo formatos que ya están sin vigencia desde hace mucho, desde la entrada en vigor de la Ley General de Contratación Pública y el reglamento que entraron a regir el mismo día. Esta es la nueva, estos son los nuevos componentes de la estructura de precios: costos directos, costos indirectos, utilidad de imprevistos, no mano de obra, gastos administrativos, como se usaba típicamente, ¿verdad? Esa estructura ya está superada y eso lo tienen que entender las administraciones y lo tenemos que entender los oferentes. Ahora, por el otro lado, el segundo instrumento que se utiliza, por ejemplo, para reajustes de precios y en donde, como hemos visto en el taller y veremos en el próximo taller, que por cierto tenemos pronto, la administración tiene que dar una no objeción, es el presupuesto detallado, que va ligado lógicamente a la estructura del precio, pero que ya se presenta en un momento posterior. ¿Cuándo? Cuando ya gané la licitación, soy adjudicatario y estoy en la fase de formalización. 8 días después de la firmeza de la adjudicación, tengo que estar 8 días hábiles, tengo que estar presentando ese presupuesto detallado. Vean aquí una gran diferencia con respecto a la estructura. La ley aquí y el reglamento aquí ya no distinguen el tipo de contratos, aquí es para todo tipo de contratos, mientras que la estructura del precio es obligatorio en contrato de obras y en servicios. En el caso de los contratos de obras, bienes o servicios, en general, el presupuesto detallado siempre va a haber que presentar. ¿Y cómo se ha definido? Bueno, como la memoria de cálculo del precio, obviamente que debe ser consistente con esto, con la estructura del precio, y al estar referido y asociado a la estructura del precio, pues también deberá incluir los imprevistos porque ya los imprevistos venían desde acá, ¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos de lo que sería digamos, un formato de presupuesto detallado que cumpla con el artículo 102. Vean que aquí tenemos costos directos, costos indirectos, utilidad de imprevistos. Aquí hay un poco más desagregado, ¿verdad? Costos directos de mano de obra, costos directos de insumos, costos indirectos de mano de obra. Eso sí que dependerá, la administración podría hacerlo así de desagregado o podría darnos únicamente esto. Y nosotros como oferentes, ya sabiendo nuestra propia situación,
el planteamiento de nuestra propuesta económica, pues ya podemos desagregarlo siempre que se respeten los elementos mínimos que nos dice el artículo 102 del reglamento. Costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos. Y lo vamos a adaptar a nuestra situación real. ¿Por qué? Porque este elemento que se presenta en oferta va a tener repercusiones a posteriori, va a tener repercusiones en el análisis de razonabilidad de nuestro precio. Va a tener repercusiones en el análisis comparativo de los precios, podría tenerlo, ¿verdad? Y luego, cuando ya vamos a ejecutar, nos van a pedir el presupuesto detallado que va a tener que desagregar todas estas categorías, va a ser un desglose mucho más específico y además vamos a tener que obtener una no objeción de ese presupuesto que debe ser congruente con la estructura y que, como hemos visto cuando hemos visto temas de reajustes de precios, va a tener que estar ligado a ciertos índices, ¿verdad? Que también la administración debe darle la no objeción a la relevancia de esos índices. ¿Para qué? Para efectos del futuro reajuste de precios o revisión de precios si fuera un contrato de servicios. O sea que todo esto es muy, muy importante. Aquí tenemos otro ejemplo de estructura de precios con, como lo dice la norma, con los valores absolutos y relativos, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, y esto lo hemos visto también en el taller de reajuste de precios en moneda extranjera, pues se pueden reflejar las distintas, esas distintas condiciones, ¿verdad? Esa cotización particular. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el presupuesto detallado. En este caso, pues solo estoy desagregando, aquí solo les pongo la imagen de lo que son los insumos directos, ¿verdad? Si yo había puesto aquí, pues costo directo de mano de obra, costo directo de insumo, pues aquí estoy presentando en esta diapositiva el presupuesto detallado de los insumos directos, de ese rengloncito que aparece en la estructura del precio, ¿verdad? Y que como la Contraloría nos aclara, es la memoria de cálculo del precio. Y ahí ya tenemos los datos más específicos y esto, como lo dice el artículo 103 del reglamento, ya solo lo presenta el adjudicatario por los cambios que el legislador quiso implementar, estemos de acuerdo o no, a nivel de administración o lo que sea. Inclusive cuando vimos la charla de razonabilidad de precio, aclaramos que la misma Contraloría dice, si usted tiene dudas, administración, sobre la razonabilidad del precio de una oferta, no puede pedir el presupuesto detallado, ni puede pedir ningún documento que usted le llame de otra manera, pero que en el fondo sea el presupuesto detallado. Eso uno puede tener sus reservas con respecto a esa postura, que además viene del legislador, pero esa es la cuestión ahora con el tema del presupuesto detallado. Bueno. Lleguemos al punto de los imprevistos. Como vemos, los imprevistos forman parte, son uno de los componentes mínimos que el reglamento ya dice por sí mismo que debe estar incluido en la estructura de precios. O sea, si tenemos dudas de aquí como para ir, todavía no he visto las consultas que ustedes van poniendo, pero me puedo imaginar que tal vez alguien tenga esa duda. Si la administración me está pidiendo en el pliego mano de obra, gastos administrativos, utilidad, y no viene imprevisto, ni viene el formato del 102, ¿qué hago? Entonces yo ahí les digo, bueno, pidan aclaración, pidan objeción, si es del caso, y si ya pasó el plazo, pues presenten conforme el 102, porque priva, está por encima en la jerarquía de las normas, lo que dice el reglamento a lo que dice el pliego de condiciones, pese a que el pliego de condiciones tiene la naturaleza de ser el reglamento específico de la contratación, pero el pliego no puede ir en contra de normas de rango superior, como sería el reglamento y la ley, como serían el reglamento y la ley. Ahora, entonces, el reglamento ya nos dice, dentro de los componentes de la estructura hay que incluir imprevistos. ¿Qué son los imprevistos? Entonces, aquí tengo varias referencias derivadas de criterios de la Contraloría, ¿verdad? Nos dice que el concepto de imprevistos se refiere a un monto que el contratista considera para cubrir cualquier error en la estimación del presupuesto o cualquier eventualidad que recaiga bajo su responsabilidad y que pueda afectar aspectos del proceso constructivo. Aquí está referido mucho a obra, ¿verdad? Tales como, por ejemplo, atraso en el suministro de materiales, mano de obra, equipos, accidentes, extravíos, robos, escasez de materiales, mano de obra o equipos. Ese rubro forma parte del precio.
está incorporado con el fin de cubrir contingencias del contratista durante la ejecución de la obra. Es decir, soy yo como oferente primero, ¿verdad? Porque ya vemos que desde la oferta tengo que dar valor absoluto y porcentual. Y esto luego va a tener vida, va a tomar vida a nivel de la ejecución, ya cuando soy contratista, pero soy yo como oferente quien lo estimo y lo incorporo como parte del precio. El cálculo lo realizo tomando en cuenta que eventualmente este rubro lo voy a poder utilizar para cubrir esas circunstancias que recaen bajo mi ámbito de responsabilidad y que podrían ser por acción u omisión, ¿verdad? No es, dice la Contraloría en este oficio del año 2014, no es para cubrir, vean qué importante, situaciones provocadas por la administración, ni tampoco derivadas de una situación imprevisible. Y bueno, forma parte del precio cotizado y en el momento en que se adquiere el derecho al pago integral del precio, pues contempla todos los componentes, incluyendo los imprevistos. Aquí tenemos otra referencia, nos dice la Contraloría en esta resolución, un poquito más viejita, pero vean que en esto es consistente. Cada oferente, como parte de su estrategia de negocio y la construcción de su oferta en un contexto de concurso y de mercado en competencia, define el nivel de riesgo que pretende cubrir al cotizar este rubro como parte de su precio ofertado. Por cuanto a mayor cantidad de posibles contingencias que pretenda administrar o asegurar, el oferente entonces dentro de su propuesta va a incluir, puede generar incrementos de precio y por gestión de riesgos, entonces eso le podría restar competitividad. Es decir, que es un tema de análisis de riesgo, ¿verdad? Aquí quise compartir con ustedes también otras resoluciones relacionadas con los imprevistos. Esta nos dice, saque el rubro para cubrir cualquier situación imprevista de la contratación que se puede presentar en la ejecución. Tiene una naturaleza inherente a la lectura de riesgo que hace el oferente y por ende por él disponible en caso de que sea requerido. Debe tenerse en cuenta que es el oferente al formular su oferta quien, de acuerdo con las buenas prácticas de presupuestación, nos dice la Contraloría, el giro del negocio, las características del objeto, establece el criterio que va a utilizar para establecer el rubro. Y además nos dice también la Contraloría que puede contextualizarse como aquella cotización para cubrir al futuro contratista de cualquier obligación inherente que pueda originarse en la fase de ejecución contractual, situaciones inherentes al riesgo y ventura de un futuro contratista. Entonces, como vemos, es puro manejo de riesgo. Y ahora aquí empiezo como a profundizar, ¿verdad? Vamos a ir viendo casos más concretos. Vean situaciones en donde la Contraloría se ha pronunciado sobre el tema de los imprevistos. Vean este caso, es de una oferta. Yo aquí además aprovecho, hago un breve paréntesis para decirles que las menciones a los criterios que hacemos, los hacemos sin personalizar, ¿verdad? No los hacemos ni digamos, enfocándonos en una administración en concreto a la que la Contraloría haya dicho, no, esto no se hace así, se hace de esta otra manera, ni tampoco, por supuesto, a los oferentes. Esto lo digo porque soy muy respetuosa, pero lógicamente tenemos que referirnos a casos concretos, que es lo de interés. Y entonces, desde esa perspectiva, pues analizamos las resoluciones. Vean en este caso qué interesante. El apelante, o sea, ya estamos obviamente estamos en fase recursiva, el apelante, es decir, el que perdió, aporta en su oferta una estructura de precio compuesta por formato viejo, ¿verdad? Digamos, ya vean que esto es del año 2024, pero mano de obra, gastos administrativos, insumos, utilidad y otros rubros. ¿Se parece esto a lo que nos dice el 102 que hemos venido viendo? No, ¿verdad? Y vean que no incluyó expresamente los imprevistos. En subsanación, se le pide aclarar en qué consisten los otros rubros, esos otros rubros que incluyó como parte de los componentes de su estructura de precio, a lo que ese oferente responde que incluye gastos financieros, comisiones bancarias, aquí incluye otras cosas, pero lo simplifiqué, e incluye los imprevistos. En este pliego, en esta contratación, el pliego obligaba a los oferentes a presentar la estructura del precio en forma completa. Lo que pasa es que sí hacía referencia a un formato viejo, ¿verdad? Sin embargo, vean qué interesante lo que hace la Contraloría aquí, en este caso del 2024.
La Contraloría refiere al formato del 102, ¿verdad? Del reglamento, de la norma del 102. Y dice, la estructura de precios es obligatoria para cualquier oferente, independientemente de que sea un contrato de obra, bienes o servicios. Vean qué interesante. Ahí la Contraloría amplía lo que dice el 102, porque está incluyendo a los contratos de bienes, a los contratos de suministro, cosa que no dice el 102, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos aquí en este criterio, lo dijeron. Y dice que debe ser, obviamente, como lo dice el 102, incorporada en valores absolutos y porcentuales. Luego nos dice la Contraloría, la norma dispone que el pliego podrá establecer el formato y ese formato se compone, ya nos lleva a corregir la administración. O sea, hay que usar este nuevo formato, ¿verdad? Y un aspecto relevante es que actualmente, dice la Contraloría, la norma señala que esos componentes incluyen el rubro de imprevisto, que era un componente, Contraloría mete ese comentario, que antes estaba relacionado únicamente con los contratos de obra, pero ahora no, ahora ya no, dice la Contraloría, ahora forma parte, y aquí lo aclara. En la nueva concepción de la ley se redimensionan varios elementos importantes con respecto a la ley de contratación administrativa. Uno, que la obligación de todo oferente en cuanto al detalle del precio corresponde únicamente a la presentación de la estructura, ¿verdad? Ya presupuesto detallado, no, como hemos visto. Dos, que la inclusión explícita de los imprevistos en los contratos administrativos, que antes eran más asociados a los contratos de obra, ahora con la nueva ley no hace distinción. Aquí, claro, aquí la Contraloría, ahí paréntesis, ¿verdad? O aquí aclaración, está siendo un poco más amplia que lo que dice el 102, que les explicaba yo antes, lo supedita obligatorio en contratos de obra y servicios. Aquí Contraloría lo hace más extensivo e incluye a los contratos de suministro. Y luego nos dice que los imprevistos pueden ser presentados en el precio ofertado, pero dichos rubros no se encuentran sujetos al mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Y eso hay que tenerlo claro a la hora de determinar qué impacto puede tener el que, por ejemplo, como en este caso, un oferente no incluyó por separado un rubro de imprevistos y en cambio lo incluyó en un rubro más genérico de llamado otros rubros. En este caso en concreto, en esta resolución, la 398 del 2024, la Contraloría le aceptó a ese oferente esa forma en la que presentó los imprevistos. Porque llega a decir, un poco ya yo no entré en ese detalle porque lo que me interesa es explicar todos estos elementos, pero llega a decir que ahí no se logra descifrar que que efectivamente la justificación que dio el oferente en su momento de que ahí están los imprevistos no es cierta y que realmente sí califica, digamos. Y entonces en este caso la oferta la tuvo por buena pese a esa estipulación que va en contra del 102. Vean que aquí fue, desde mi punto de vista, bastante más flexible, pero no se queden con eso, ¿verdad? Por eso es importante que se queden para toda la charla, porque ese es un antecedente. Recuerden que los antecedentes, los criterios de Contraloría, y eso es importante también aclararlo, son vinculantes para el caso concreto. A los demás, ¿de qué nos sirven? Nos sirven de referencia. Nos sirven de referencia porque podemos ver cómo se están moviendo los criterios. Si mi caso llegara a esa instancia, ¿cómo? O si estábamos ante la propia administración, bueno, yo le podría decir, vea, Contraloría ha dicho esto, pero evidentemente mi caso podría llegar a ser diferente, ¿verdad? Y la Contraloría también podría, bajo otras condiciones, cambiar de criterio como ahora vamos a ver. Vean, aquí tenemos otra resolución, otra también del 2024, donde la Contraloría analiza el tema de los imprevistos y habla de ese precepto de carácter normativo, más allá de cómo lo regule o no el pliego de condiciones. Esta resolución, que es de marzo del año pasado, era una contratación. Esto es interesante de ver. Aquí hay que ir tomando en cuenta de qué objetos estamos hablando. Y esta es una contratación de servicios. Era la contratación de un servicio de avalúo. Aquí había por parte de la oferta económica del apelante, en este caso, una ausencia de los imprevistos. Él no había incluido los imprevistos en su oferta. Y el adjudicatario que se está defendiendo y que quiere restarle legitimación, ¿verdad?
lo que hace es decirle a la Contraloría, mire, esa oferta es inelegible porque no tiene los imprevistos, ¿verdad? Es un vicio insuperable. Así lo alega el adjudicatario al responder la apelación. El apelante admite que no presentó ese costo, justificándose, vean lo que, claro, uno ya cuando está en esas instancias, ¿verdad? Empieza como a buscar argumentos, justificándose en este caso que según el artículo 103, esta obligación recae en el adjudicatario. Ahí hay un error, ¿verdad? Ustedes que están conmigo, que vamos analizando temas de contratación mes a mes, ya sabemos que el 103 se refiere al presupuesto detallado, que es otra cosa, que no es lo que pide la normativa para la oferta, con lo cual este argumento no era válido, ¿verdad? Eso no es cierto. Sin embargo, la Contraloría le dice entonces, ¿verdad? A pesar de ese argumento, le dice que el artículo 102 del reglamento claramente establece que la estructura del precio debe incluir costos directos, indirectos, utilidad y los imprevistos. Aquí en este caso el pliego de condiciones no solicitaba explícitamente los imprevistos, o sea, la propia administración no ayudó, como quien dice, a los oferentes a presentar bien las estructuras. Sin embargo, ¿cuál es el criterio que en este en particular, de marzo del año anterior, en este caso, la Contraloría dice, no obstante, no importa lo que diga el pliego, lo que importa es lo que diga el reglamento sí lo exige. El apelante no presentó ese detalle ni en su oferta inicial, ni en la subsanación, ni en las audiencias. Ahí hay que poner un asterisco de que eso no necesariamente hubiera salvado la oferta, pero en este caso se determina que la oferta del apelante, al no cumplir con la estructura del precio que dicta el 102 del reglamento, era inelegible, la oferta es la que tiene un vicio y se declara entonces con lugar, digamos, la imputación que le hacía el adjudicatario y por lo tanto el recurso se cayó por falta de legitimación. Este tema también lo hemos visto en otras charlas, tema de la legitimación para recurrir. Cambiamos de antecedente, ahora vamos a otro antecedente. Vean este otro. Este se trata, aquí cambia la cosa porque este es un contrato de suministros, compra de insumos veterinarios, o sea, un contrato de bienes, como también se le llama, ¿verdad? En este caso, a la adjudicataria se le cuestionaba, es alguien que presenta recurso de apelación cuestionando que la adjudicataria no había incorporado el rubro de imprevistos. Ya teníamos antecedentes de la propia Contraloría. Vean, esta es una resolución de este año, de no muy viejita, de junio de este año, y ya para cuando se presenta esta apelación, se tiene conocimiento, ¿verdad? Ahí se hace ver de antecedentes donde la Contraloría, qué es la tendencia que tenía, como pasaba en este caso, descalifica oferta. La oferta que no tiene los imprevistos, nula, inelegible, ¿verdad? La que muere es la oferta. Esa es, digamos, como la conclusión hasta ahora de lo que más importante que queremos rescatar. Y entonces aquí, pues obviamente aprovechando esa posición que la Contraloría ha venido o había venido manteniendo, pues el apelante argumenta eso. La adjudicataria no tiene imprevistos. ¿Qué responde la adjudicataria? Responde, bueno, no, un poco lo que había pasado en el otro caso aquel, ¿verdad? Los imprevistos se pueden cubrir con los rubros, otros gastos y gastos financieros. Pero ven, aquí cambia la cosa, ahora les voy a explicar. Porque vean que para la Contraloría esa manifestación, y había habido un caso, el que les acabo de explicar, en donde Contraloría decía, ok, está en otros rubros, perfecto, bueno, sí, y no hay nada que me demuestre que están mal planteados ahí, aunque era muy, como muy evidente, ¿verdad? Pero bueno, ahí validó ese planteamiento. Pero en este otro caso, de junio de este año, esa manifestación que hace la adjudicataria de mis imprevistos están en el rubro de otros gastos y gastos financieros, la Contraloría dice eso no es preciso en cuanto al monto asignado y tampoco es preciso porque no podría uno desprender que de ahí va a salir la plata, digamos, el monto para atender eventualidades propias de imprevistos. Y dice la Contraloría, la naturaleza de los rubros asociados a los gastos y a imprevistos es sustancialmente diferente. Los rubros de otros gastos y gastos financieros corresponden a partidas con funciones específicas y previsibles
que además, vean, ahí entra la Contraloría y extiende el análisis. Esos son rubros reajustables, mientras que los imprevistos constituyen contingencias inciertas de carácter eventual y que además, por disposición de la ley y del reglamento, los imprevistos no se reajustan. Entonces, claro, si usted me mete los imprevistos en otro rubro, yo no puedo separar qué es imprevisto y qué es otro gasto. Es un poco el análisis que se hace aquí. Y entra y profundiza en el artículo 107 del reglamento, ya se dice claramente los imprevistos no son sujetos al reajuste de precios, por lo tanto, incluirlos en este rubro que sí es reajustable es improcedente y contraviene la normativa. Los imprevistos por su naturaleza no deben estar sujetos a modificaciones posteriores en el precio. Y aquí nos va diciendo entonces que la oferta tiene un defecto que la va a hacer inelegible. En este caso, vean, la conclusión es que esa oferta adjudicataria se cayó por considerar la Contraloría que tenía un vicio insuperable. ¿Derivado de qué? De que no especificó el monto, considerando, no especificó en la estructura del precio el monto, considerando más bien dentro de los rubros otros gastos y gastos financieros lo que correspondía a imprevistos. La inclusión de los imprevistos en rubros que poseen una naturaleza distinta resulta inapropiada y esos rubros de otros gastos y gastos financieros son reajustables mientras que los imprevistos no. Por lo tanto, esa mezcla, digamos, no procede. Curiosamente, ese análisis no se hizo en el caso que conocíamos anteriormente, ¿verdad? Y en este en particular, este de junio de este año, la oferta se declara inelegible y sale de juego. La Contraloría anula, devuelve el caso. Cuando la Contraloría anula, sabemos, la adjudicación, se devuelve el proceso al nuevo estudio para determinar el nuevo ganador, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa? Ahora, ya más recientemente, y vean que eso es de junio, pero más recientemente hemos visto un cambio en el tema de imprevistos y es por eso que quisimos organizar esta charla. ¿Por qué? Porque es un cambio que impacta mucho. El tema de omitir los imprevistos en oferta, sea error mío o como en este caso, aquí nos vamos a concentrar en dos casos, dos resoluciones muy recientes, donde la omisión es una derivación de una ausencia que hay en el pliego. La propia administración, por decirlo así, induce a error a los oferentes, no contempla los imprevistos. Es uno de esos casos en donde además se utilizan formatos de estructura de precio viejos y aquí surge esta confrontación, es la palabra que usa incluso la Contraloría, entre principios de la contratación pública, el principio de conservación de los actos que deriva del principio de eficiencia y de eficacia y el principio de igualdad de trato. Y entonces tenemos esta resolución, la 1324 del 2025, donde de una vez les adelanto el resultado y por eso es la importancia que esto tiene. ¿Cuál es el resultado? La Contraloría rechaza los recursos, pero más allá del rechazo de los recursos, declara ella de oficio la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de todo el procedimiento. Se cayó toda la licitación. Ya, como veníamos viendo, el tema de omitir los imprevistos en la oferta tenía una afectación directa. Uno se jugaba el chance de justificar y que me validaran, mis imprevistos estaban aquí, ¿verdad? Y como en aquel caso, me lo aceptaran. O mis imprevistos están aquí, que Contraloría me dijera, no, eso no se vale. Y la oferta se caía. Pero en estos dos casos con los que vamos a cerrar la presentación de hoy, el gran cambio, el gran giro es que se dan condiciones donde la Contraloría considera que hay una nulidad absoluta y evidente de todo el procedimiento y entonces la licitación se cae. Este primer caso que estamos comentando se refiere a una contratación de servicios profesionales en registro y estadística. Vean aquí la estructura de precio que la administración dio en el pliego. Mal, ¿verdad? Mal.
mano de obra, insumos, gastos administrativos, utilidad, esto es el precio. O sea, el desglose que la administración pide en la estructura, recordemos que ahora cuando hablamos del desglose que hay que incorporar en oferta es estructura, omite ya primero, bueno, no se ajusta al 102 del reglamento y además omite el rubro de imprevistos. A pesar de que es un concurso de servicios, y por ende, dice la Contraloría, la cotización de los imprevistos, y esta es una de las cosas que ustedes se tienen que llevar hoy. Quienes venden servicios a la administración pública, los imprevistos tienen que estar incluidos. Y ahora les voy a dar más detalles importantes. A pesar de todo, de que la administración dio esa estructura, más adelante, en otras páginas del pliego donde hablaba del apartado de reajuste de precios, sí que hacía referencia al 107, al 108, al 109 del reglamento, que, como sabemos, refiere a que, por ejemplo, los imprevistos no son reajustables. Entonces, claro, como que había no cuadrado, había una inconsistencia. Aquí la Contraloría dice, pues resulta que yo me enfrento a dos principios, la conservación de los actos, ¿verdad? Interpretar que aquí el procedimiento hay que mantenerlo, que hay que orientarlo a la consecución de hacer prevalecer el fin del procedimiento, que los concursos no tomen mayor tiempo del necesario, o el principio de igualdad que dice el procedimiento debe estar sobre reglas claras, se debe tramitar a partir de reglas claras, donde todos los oferentes presenten las propuestas en igualdad de condiciones y donde, muy importante, la administración tenga la certeza de cómo están presentadas las ofertas, que todas vienen igual, que eso da seguridad jurídica a los oferentes y a la propia administración. No va a haber una oferta con una mayor ventaja que otra en el tema precio y por ende, dice la Contraloría, se seleccionará la mejor oferta entre todas. Entonces la Contraloría se entra como en esa discusión filosófica. De hecho, van a ver en este caso, que es del 18 de julio de este año, bueno, estamos que casi que un mes, ¿verdad? Un mes y días. Dice, para procedimientos cuyo objeto contractual sea obra pública o servicios, se debe presentar con la oferta de la estructura, ya eso lo tenemos, estamos muy buenos en esto y ya lo sabemos, y la administración tiene la obligación de establecer en el pliego el formato. El artículo 102 nos hace obligatorio, aquí ya la Contraloría vuelve, nuevamente se pliega al 102, ya no es aquella resolución que hablaba de que era exigible en contratos de bienes. Aquí nos dice ese desglose, esa estructura es obligatoria en contratos de obra y de servicios. Y la administración debe diseñar la estructura con carácter y con carácter de obligatorio y no facultativo. Esa estructura está compuesta en valores absolutos como porcentuales con el detalle de al menos los siguientes componentes. Es decir, esto es obligatorio. Esta conformación de la estructura es obligatoria en servicios y en obra pública. Y también refiere, lo deja ahí otra vez, es claro que la utilidad y los imprevistos no son objeto de reajuste, ¿verdad? Por lo tanto, esta estructura tiene que ser consecuente con esas condiciones. La norma nos dice, la Contraloría busca que los objetos de obra pública y servicios, en esos contratos se estime un rubro de imprevistos como un monto para cubrir cualquier error en la estimación del presupuesto, lo que ya habíamos hablado. Esto pretende evitar que el contratista consuma otros rubros del precio y que con ello ponga en riesgo la ejecución del contrato. Como decíamos, es un tema de la lectura del riesgo. Esa exigencia, dice la Contraloría, de que hace el reglamento, le va a permitir a la administración verificar que el pliego cubre la totalidad de costos, incluyendo sus riesgos inherentes. También dice la Contraloría, esto permite una cotización clara y transparente. Eso es esencial para la sana inversión de los recursos públicos, que quede claramente establecido cuánto es de imprevistos. La obligación de incluir imprevistos garantiza además que todos los oferentes compiten bajo las mismas reglas y la comparación se da en igualdad de condiciones. Vean esto es muy importante para quienes están en el sector servicios, en el sector obra pública. Ya la Contraloría, y ahí ya ustedes pueden consultar esta resolución para ver los antecedentes, ya había dicho que en la estructura de precios para este tipo de contratos, la cotización de imprevistos que se presente en cero
o que se omita o que se deje en blanco, la pongo ahí pero no pongo nada, implica que no se está cotizando el rubro. Es decir, no basta con poner ahí imprevistos y poner cero. Y eso maximiza más bien la posibilidad de problemas en la ejecución. Entonces, eso no se permite. No podemos poner imprevistos en cero. Ese es otro de los elementos aquí muy importantes a destacar de estas últimas resoluciones. Ahora, en esa misma resolución, muy importante señalarles para quienes están en el sector más bien de los suministros, que la Contraloría dice, bueno, y también incluye para los objetos, podría ser de servicios. Habla de una excepción, imprevisto según el tipo de contrato. Habla de que la regla es que obligatoriamente en servicios y en obra tenemos que incluir dentro de los rubros de nuestra oferta los imprevistos, pero nos dice, sin embargo, no todos los contratos son iguales y podría haber casos muy particulares en donde algunos rubros de la estructura de costos no sea necesario que estén presentes. ¿Qué pasa en esos casos? Podría ser un caso, de hecho, les adelanto, en este caso, la administración contratante para tratar de salvar cuando ya la Contraloría da la audiencia de nulidad absoluta y ya ve venir que la licitación se va a caer, la administración le trata de decir a la Contraloría, no es que en este caso los imprevistos no son necesarios. Eso que no, para esta licitación eso no es relevante. Sin embargo, la Contraloría no le acepta ese argumento. Y vean lo que nos dice. Si la administración llega a determinar que el rubro de imprevistos no es necesario, deberá explicarlo en el pliego de condiciones, exponiendo las razones por las que considera que para ese contrato no se requiere. Haciendo un análisis, vean, de la naturaleza del contrato, del objeto contractual con sus términos y condiciones, cómo no se afecta el cumplimiento del contrato por la ausencia de este rubro que está destinado a cubrir contingencias, ¿verdad? Por otro lado, eso para las administraciones, pero vean que para quienes están en el sector privado también la Contraloría les manda un mensaje. Si usted es oferente y usted considera, obviamente solo tiene que ver con tiempo, oportunamente, si usted considera que el rubro de imprevistos no debe venir incorporado, entonces, ¿qué debe hacer? Debe ir a discutirlo por la vía de la objeción, que ese sería el momento procesal oportuno. No puedo después escudarme en no presentar en la oferta imprevistos y llegar a decir, es que yo creo que aquí no aplican. Eso no sería válido. Tendríamos que haberlo llevado en objeción para que se discuta si es necesario o no presentar esos imprevistos. ¿Qué pasó en el caso concreto? Bueno, aquí habían tres ofertas. Una de ellas, la recurrente, sí había incorporado el rubro de imprevistos, mientras que las otras dos no. Por supuesto, ¿qué pretendía la recurrente? Que se anulara la adjudicación, que se le diera a ella. ¿Por qué? Porque la adjudicataria no presentaba imprevistos y un poco en la línea que veníamos viendo, pues había bastantes posibilidades de obtener la adjudicación con un recurso en esa línea. Pero ¿qué pasó? Contraloría cambia la posición, considera que esta situación genera una asimetría y que hay una falta de igualdad entre las propuestas y en esa ponderación de principio de conservación de los actos, dejo a la única oferta que es elegible y que la administración proceda, ¿verdad? Dejo viva la licitación en esos términos y al final que la administración continúe o por principio de igualdad anulo todo, en esa ponderación la Contraloría hace más fuerte, hace prevalecer al principio de igualdad de trato. Y entonces anula el procedimiento, toda la licitación se anula por la omisión del rubro de imprevistos propiciada por el pliego, llegando a considerar que esto es una nulidad absoluta, evidente y manifiesta que justificaba la anulación de todo el procedimiento. Y aquí, bueno, hay todo el análisis y como un tema de tiempo, pues voy a ir simplificando para ver si hay algunas dudas que podamos aprovechar y atender. Sí les voy a decir que esta resolución fue muy discutida, tiene la decisión de mayoría, ustedes saben, lo hemos hablado en las charlas sobre recursos, los recursos los resuelve un órgano colegiado. La gente que crea, por ejemplo, que los resuelve la Contralora General, eso es incorrecto. Hay un órgano colegiado en la División de Contratación Pública que vota y como si fuera una sala de la Corte, por ejemplo. Y en este caso, la mayoría de los miembros del órgano son los que concluyen que no es posible. ¿Cuál es la Contraloría? Analiza varias soluciones, varias posibilidades, ¿verdad?
Una de ellas era la tradicional, excluir a las ofertas defectuosas, las ofertas que no tenían los imprevistos, pero la Contraloría dice, no, eso en este caso no es posible. ¿Por qué? Porque todas las ofertas, o sea, las ofertas que venían malas, por decirlo así, las que no traían imprevistos, respondieron a lo que dijo el pliego. O sea, ese fue el parámetro, el que dio el pliego, y entonces aquí se presume una buena fe y se asume que la administración actuó a derecho, aunque eso no es el caso. La administración estaba inaplicando el artículo 102 y eso generó una disparidad. Entonces dice la Contraloría, de haberse solicitado el rubro de imprevistos en el pliego, las ofertas sí estarían en igualdad de condiciones. El resultado sería diferente. Y aquí hay un elemento muy importante. La Contraloría considera que la decisión de, por ejemplo, declarar inelegibles a las ofertas que no tienen imprevistos podía alterar el resultado final. No, no, esa decisión no aseguraba la selección de la mejor oferta. Podía quedar viva una oferta que estuviera en cuarto, quinto lugar, y esa era la que iba a salir adjudicataria. Y entonces esto no es el reflejo de que sea la mejor propuesta. ¿Por qué? Por una desviación, digamos, propiciada por el propio pliego. Entonces ese es el análisis que hace el voto de mayoría. Hay un voto de minoría, un voto salvado, que concluye lo contrario, ¿verdad? Que llega a decir que no, que aquí no hay un daño real o un quebranto al principio de igualdad que justificara la nulidad. Y bueno, como en derecho se pueden defender ambas posturas, pues hoy el criterio que está prevaleciendo es este. Les dejo aquí otra resolución. Por un tema de tiempo voy a entrar a ver si tenemos dudas en que veo que hay bastantes comentarios para ver si podemos aprovechar de ver. Voy a irme más hacia los primeros para ir y que no nos queden. Pero esa es digamos, lo que les quería comentar. Ahora voy a pasar como a las conclusiones. Vamos a ver. Bueno, aquí ya muchas de las consultas las hemos ido resolviendo también. Hay bastantes, ¿verdad? Em, Bueno, me voy a limitar, con el respeto, ¿verdad?, debido a todos los participantes, a las consultas relacionadas directamente con el tema de imprevistos, porque, claro, aquí pueden haber preguntas de si el análisis de razonabilidad, que son temas que hemos ido tocando, pero que nos vamos primero a concentrar en las que tienen que ver con los imprevistos propiamente, o con el tema de la estructura como tal. Em, bueno, hay preguntas también como muy abiertas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una oferta de servicios si no existen imprevistos? Bueno, ya hemos visto. ¿Qué dice la Contraloría? Si usted de antemano ve que para su concurso, para este tipo de servicios, esos imprevistos no tienen, digamos, presencia, no debería, hay que objetar el pliego. No podemos irnos con la idea de yo lo voy a poner en cero. Por ahí hay otra pregunta que nos hacen, que si se puede poner en cero. No, no me lo van a considerar válido. Es obligatorio. Vean que el análisis que se hace es ya la ley y el reglamento en particular da por un hecho que en contratos de obra y en contratos de servicios tienen que considerarse imprevistos. Es muy difícil no considerar que vaya a pasar alguna contingencia que pueda afectar la ejecución. Entonces, eso se incorpora. Que la administración cree que no, como en uno de estos casos que estábamos comentando. La administración entonces en el pliego lo tiene que justificar vía decisión inicial y dejarlo explícito en el pliego. No lo hace, entonces priva lo que dice el 102 del reglamento. Yo soy oferente, no creo que deba cotizar imprevistos, tengo que objetar el pliego y pedir que eso se cambie porque creo que no son relevantes los imprevistos y que pueden más bien generar costos adicionales, ¿verdad? Por aquí ponen casos, por ejemplo, como si es oferta única, recibida y cumple técnicamente, pero el precio es excesivo. Bueno, ya ese es un tema diferente, ¿verdad? Donde hay un análisis distinto que hay que hacer. Eh, Preguntan mucho del tema de los rangos de tolerancia. Bueno, ahí los remitimos a la charla que dimos sobre el análisis de razonabilidad y como muy rápido decirles, no porque una oferta está fuera de los rangos de tolerancia, cae en automática descalificación. Eso no pasa. La administración tiene que revisar, tiene que hacer una indagatoria con los oferentes, específicamente verificar por qué están dentro de los rangos y inclusive el artículo 44 del reglamento llega a decir
que puede ser necesario que haga un segundo estudio de mercado para revisar si esos rangos de tolerancia estaban bien. Entonces, no es una descalificación automática y pueden revisar nuestra charla sobre ese tema que dimos este año. Nos preguntan si la estructura de precio puede ser subsanable. Vean qué interesante. Siempre se ha entendido que la estructura y sobre todo los componentes, la norma, el 134, si no me equivoco, del reglamento, que habla de los aspectos subsanables, incorpora la posibilidad de subsanar la estructura de precios siempre que no se genere una ventaja indebida. Si yo vengo, vean, bueno, en uno de los casos que estamos referenciando aquí, el oferente que se vio afectado con el tema de no había incluido los imprevistos, al responder la audiencia a la Contraloría le dice, ve, aquí están mis imprevistos, son cero. Ahí la Contraloría le dice, no, eso no se vale. Esa subsanación no procede y entonces la estructura del precio se puede subsanar bajo la premisa general de la subsanación que cubre todo, que también es un tema que hemos tratado este año en nuestras charlas y que tenemos pendiente en la parte 2 siempre que no se genere una ventaja indebida. Entonces eso hay que analizarlo en el caso concreto. Por acá nos preguntan sobre los imprevistos. ¿Es obligatorio para todo tipo de contratos? No, vemos que conforme lo dice el 102, obligatorio en servicios y obra. Y ahí quienes están en esos sectores ni se lo cuestionen. Tienen, salvo que si ustedes ven, bueno, entonces tienen que acudir a la objeción, ¿verdad? Independientemente de si la administración está planteando mal la estructura del precio, como vemos que sigue pasando. Vean qué interesante, una de las administraciones, la de este caso, no me acuerdo si es este o este, este que tienen en pantalla o el anterior, le decía a la Contraloría, es que el reglamento sobre el reajuste de precios todavía no está vigente, por lo tanto aquí no es obligatorio pedir la estructura de precios porque son servicios y eso no es obligatorio. Y argumentaba que el reglamento de reajuste de precios no estaba vigente, que ahora ya sí lo está, ¿verdad? A partir de este mes de agosto, a principios de mes, ya entró en vigencia el reglamento de reajuste. Y la Contraloría le dice, pero es que la exigencia de la estructura de precios, incluyendo los imprevistos, está en el reglamento a la ley, no está en el reglamento de reajuste. Y eso es obligatorio desde que entró a regir el reglamento a la ley. Con lo cual, entonces, ahí es donde justamente esa consulta que nos hace don Oscar, por eso es la relevancia de esta charla que quisimos organizar, porque vean que el error viene del pliego y cuál es la conclusión a la que está llegando la Contraloría, que en estos casos no se genera igualdad de trato, entonces el procedimiento se cae, hay una nulidad. Y entonces, ojo con casos que puedan estar en condiciones similares, ¿verdad? Porque entonces ya aquí tenemos una contingencia, ya no es solo si me salvo yo mi oferta, sino si el concurso va a quedar vivo o en cambio se va a acabar todo. Por acá nos pregunta, ¿los formatos podrían variar entre instituciones? Sí, pero siempre que se mantenga ese contenido mínimo, el contenido mínimo, costos directos, costos indirectos, utilidad, imprevistos, ya lo da el reglamento. A partir de ahí puede desagregarse, pero ese contenido mínimo hay que respetarlo, ¿verdad? Em, lo que decían del costo cero, ya les decía que no, que el Contraloría no ha aceptado y hay varias resoluciones sobre ese tema en donde no se acepta o si se pone imprevisto, si no se pone nada, se entiende que no se está cotizando. Y vean que es que la lógica es en ese tipo de contratos hay que cotizar imprevistos. O sea, no habría, salvo como prueba en contrario, habría que justificar por qué no se requieren em, este rubro de imprevistos para estas contingencias. Bueno, aquí hay muchas más preguntas, muchas de ellas que no están relacionadas directamente con el tema, digamos, sino más amplias con respecto al tema precio, ¿verdad? Creo que la mayoría, pues, las hemos ido cubriendo, don Mauricio, así es que no sé si quiere. Yo aquí tenía nada más como unas conclusiones, ahí les había puesto pues los datos de la otra resolución, pero es en la misma línea, ¿verdad? Esa resolución donde ahonda. Aquí tal vez, como para cerrar, vean que entonces en el segundo caso, al inducir a error, dice la Contraloría, aquí me equivoqué yo también,
se perdieron ofertas que pudiendo ser elegibles y con mayor puntaje quedaron fuera. Por lo tanto, de haberse planteado correctamente el pliego, el resultado podría ser diferente. Y la Contraloría analiza y dice, sí, normalmente se hace prevalecer la orientación a resultados, los principios de eficiencia y de eficacia, de donde deriva la conservación de los actos, pero dice la Contraloría, eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Los principios de confianza legítima, la seguridad jurídica, la buena fe y el valor por el dinero. Porque uno de los énfasis que hace también la Contraloría, me parece que hay una resolución ya más reciente que entra a profundizar en eso, es en el tema del valor por el dinero. O sea, la solución de eliminamos a las ofertas que no tienen imprevistos incluidos y queda viva la que quede, puede ser la última en la calificación. Entonces, eso no asegura la selección de la mejor oferta y por lo tanto no se estaría cumpliendo con el principio del valor por el dinero. Vean que en el caso de los contratos de suministro, la omisión, ahí uno, en principio, tenemos el antecedente de la compra de insumos veterinarios, que es de este mismo año. Ese es un caso interesante porque es diferente, ¿verdad? Ahí se le vio como un defecto de la oferta y se descalificó a la oferta y la administración pudo seguir, pero ese era un contrato de suministros, es un poco diferente. Ahora, con la más reciente posición que se refiere a contratos de servicios, y por lo que dice el 102, sí tenemos que estar en alerta quienes estamos en servicios y en obra. Y quienes estamos en suministros, pues también ver qué nos viene a decir el pliego, ¿verdad? Vean que no se valora la omisión del imprevisto como un defecto de la oferta, sino que se valora como un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, derivado de un error que lo propicia la propia administración desde el pliego. Ahí entonces quienes nos acompañan desde las administraciones es muy importante prepararse en estos temas, revisar desde los estudios de mercado también, ver cómo se puede y por supuesto plegarse a lo que dice el reglamento a la ley, ¿verdad? Y ese vicio, dice la Contraloría, pues impidió la comparación de ofertas y por eso se anula todo el procedimiento, no la oferta, puesto que mantener el procedimiento tampoco aseguraba la selección de la mejor propuesta. Don Mauricio, hay muchas consultas, luego las podríamos revisar, tal vez para organizar eventualmente una segunda charla. Yo creo que hemos logrado cumplir los objetivos, ¿verdad? Sí, sin duda, cada tema que usted trae es un tema ¿verdad? De largo análisis. Ujú. Las personas que preguntan que dónde se puede consultar la grabación de esta charla de hoy, está en licitaygana.com en la parte de noticias. Ahí pueden consultar no solo esta charla, sino otras que han sido realizadas anteriormente. Y quiero recordarles también que la próxima semana, el próximo jueves, creo que es el 28 de agosto, jueves 28 de agosto a las 8:30 de la mañana, relacionado con este tema también, que son temas complejos y requieren profundización, empieza la nueva edición del taller sobre el reajuste, sobre el nuevo reglamento de reajuste y revisión de precios. La vez pasada hubo bastante buena asistencia, esta vez también ya tenemos una lista de participantes bien interesante, tanto del sector privado como del sector público. Y en este momento quiero poner aquí en pantalla el sondeo final que siempre hacemos sobre si deseo información de alguno de estos temas que ya vamos a ver, pero el último relacionado con el taller de reajuste de precios, ya estamos cerrando los cupos en esta semana. Entonces, solo por favor, los que realmente quieran formalizar ya su participación, porque aún no la han formalizado en este taller, entonces le dan clic, entonces les damos una atención prioritaria, ¿verdad? Porque tenemos mucha gente que ha pedido información y demás, pero los que quieran formalizar, que no lo han hecho todavía, le dan clic ahí, nosotros, digamos, les damos atención prioritaria hoy mismo o mañana para ir ya reservando sus cupos, porque ya se está cerrando, ¿verdad? En estos días. Solo estamos esperando
algunos instituciones de gobierno que terminen con sus procesos de contratación y prácticamente que cerramos. Y es una charla bien interesante y es más interesante todavía porque va a ser la segunda edición ya con toda la experiencia de todos los participantes anteriores. No sé si usted tiene alguna, Ana Marcela, usted que es una de las expositoras de las participaciones, partes de experta, digamos, para ese curso. No sé Sí. si tiene Bueno, don algún Mauricio, comentario. sí, recordarles que ya el reglamento entró a regir, ¿verdad? Con lo cual hay cosas que hay que ver desde el lado de la administración, cosas que hay que ir cambiando, desde cosas como estas de cómo plantear la estructura del precio correctamente desde el pliego y por supuesto para los oferentes que luego se conviertan en adjudicatarios, que luego se convierten en contratistas. Nosotros vamos repasando cada cosa que nos pide el nuevo reglamento que hay que hacer según el rol en el que estemos. Somos oferentes, somos adjudicatarios, somos ya contratistas o la administración, ¿qué le corresponde? ¿Cómo funciona el reajuste? Hay temas de plazos, hay temas de requisitos, hay temas de índices, hay temas de fórmulas. Entonces entramos en todos esos temas para despejar las dudas del día a día, con un reglamento que ya entró a regir y que ya está impactando la gestión de la compra pública, ¿verdad? De ahí la importancia. Antes de terminar, don Mauricio, quería referirme porque veo que hay varias consultas en el chat sobre el tema de la cotización cero y muchos de los participantes me dicen ahí, pero es que, Ana Marcela, sí hay resoluciones de Contraloría que avalaban costo cero en imprevistos. Ahí tienen que tener cuidado porque todo está cambiando. Yo los invito a que lean estas últimas dos resoluciones que estamos mencionando en esta charla de hoy porque Contraloría hace un resumen y ahí va viendo. Obviamente podría haber un caso en el que usted justifique una cotización cero y que se la valga, pero tienen que tener cuidado, tienen que analizar muy bien los antecedentes para ver si aplican a su caso. Y yo sé que hay casos ahí donde me decían algunos, pero es que en un servicio tal, ¿qué imprevisto va a haber? Bueno, como dice la Contraloría, habría que objetar previamente el pliego, ¿verdad? Como mi último consejo, porque el tema es complejo y vamos a valorar si damos una charla, tal vez ya no este año, pero el próximo, sobre cotización cero en distintos rubros, a ver qué nos sale de ahí, porque es un tema que genera también mucha suspicacia, ¿verdad? Muchas gracias, don Mauricio. A todos los participantes, aquí les dejamos este sondeo final, ¿verdad? La primera opción, si desean información sobre la suscripción a Conexis Costa Rica, no solo para ver nuevas oportunidades, para hacer estudios de mercado, estudios de precios. Mañana tenemos una charla súper interesante de visibilidad del mercado en México, si alguno quiere estar a las 2 de la tarde, hora de Costa Rica. La próxima semana tenemos charlas en República Dominicana y en Panamá, también de temas de contrataciones públicas, por si alguno quiere participar. Aquí las puede encontrar en noticias. Y también si son suscriptores y requieren algún tipo de asistencia, por ejemplo, recuerden que las activaciones de todos los servicios de inteligencia artificial son contra solicitud, ¿verdad? No las activamos abiertamente. Entonces, esa sería la opción 3. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos siempre en estos webinars. Eh, y estamos en las mejores en la mejor disposición para siempre atenderlos como se requiere. Les dejo el sondeo final y los invito a revisar con calma estas opciones y quedamos, como siempre, a las órdenes. Saludos y que les vaya muy bien.